esta clase 3 vamos a hablar sobre el estudio de mercado y vamos a desarrollar un trabajo práctico donde se les va a pedir que ustedes desarrollen dos ejemplos de dos proyectos de inversión que tienen por objeto la fabricación y venta de dos tipos de bienes distintos, y a través de las consignas que le piden este trabajo práctico van a tener que desarrollar distintos puntos del estudio de mercado. En el punto A tienen para un proyecto de inversión que tiene como finalidad la fabricación y venta de bebidas gaseosas. Ustedes van a tener que, en el punto 1, identificar las variables más importantes a analizar en los distintos submercados. En el material que ustedes tienen en clase tienen desarrollado toda la teoría del estudio de mercado, ¿no es cierto? O sea que este material les va a servir tanto como para estudiar como para hacer el trabajo práctico. El estudio de mercado, como vimos en la primera unidad, es uno de los estudios o análisis específicos que se llevan a cabo dentro de la metodología general de la evaluación de un proyecto de inversión. ¿Qué tipo de información se analiza en el estudio de mercado? Se analiza la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. O sea, mínimamente un estudio de mercado va a tener información sobre estos 4 puntos. ¿Cuál es el objetivo del estudio de mercado? Es verificar la posibilidad real de colocación de un producto o un servicio determinado que es objeto del proyecto de inversión en un mercado determinado. Es decir, la 4, cuando habla de los distintos submercados de un estudio de factibilidad, vamos a ver que en un estudio de mercado no solamente se va a estudiar el mercado consumidor, es decir, el mercado al cual va dirigido o al cual pertenece el consumidor final o el usuario de esos bienes y servicios, sino que va a abarcar el mercado en sentido amplio. Y dentro de esos mercados o submercados que vamos a estudiar van a estar el mercado proveedor, el mercado competidor, distribuidor, consumidor y externo. Fabricación y venta de bebidas gaseosas. El proyecto de inversión tiene que tener como finalidad la fabricación y venta de bebidas gaseosas. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la primera unidad los tipos de proyecto de inversión según el objeto? Que podía ser una empresa totalmente nueva o puede ser una ampliación dentro de una empresa en marcha. O sea, ustedes pueden pensar una ampliación dentro de una empresa en marcha, por ejemplo, el lanzamiento de una nueva línea de bebidas gaseosas dentro de una empresa existente, que pueden tomar como ejemplo, si ustedes consideran adecuado, una empresa ya existente, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi, a nivel nacional, o pueden tomar una Priti u otra marca a nivel regional o local, o pueden idear ustedes o crear un propio proyecto de una empresa nueva que se dedica a la fabricación y venta de bebidas gaseosas. Ustedes van a elegir si toman una empresa existente o si van a tomar como ejemplo un nuevo emprendimiento de cero, que ustedes van a encargarse de crear o idear ese ejemplo. Entonces, para ese emprendimiento concreto que ustedes toman como ejemplo, van a tener que identificar las variables más importantes a analizar en los distintos tipos de submercados. Cuando analicen cuál va a ser el mercado proveedor de ese proyecto de inversión, identificar cuáles son los proveedores que van a abastecer de materiales, materias primas, insumos, todo tipo de insumos específicamente que utilicen para ese emprendimiento, para ese proyecto de inversión, cuáles van a ser los proveedores, dónde están localizados, cuál es la calidad de esos bienes que pueden obtener de parte de esos proveedores, por qué eligieron esos proveedores, si tienen distintos proveedores alternativos, etc. Van a tener que identificar cuáles van a ser los proveedores o cuáles son las variables más importantes a tener en cuenta cuando van a elegir un proveedor de materias primas, materiales, insumos o también de servicios. Cuando estudien en el mercado competidor, van a tener que analizar cuáles son los competidores dentro del mercado en el cual se va a lanzar ese producto, o sea, esa bebida gaseosa nueva, analizar cuáles son los principales competidores, cuáles son las características de esos competidores, y cuando vean también en la teoría van a ver que existen competidores directos, que son aquellas empresas que fabrican y venden productos similares, o sea, que fabrican y venden bebidas gaseosas. Son los competidores directos, identificar quiénes son, cuáles son sus estrategias de venta, cuáles son sus precios, cuáles son los distribuidores que utilizan, o sea, las principales características de los competidores. Y también vamos a ver los competidores indirectos, que son aquellos empresas con las que competimos
por algún bien o servicio, o por el mercado distribuidor, o por el abastecimiento de algún bien o servicio en particular, o por el personal, por ejemplo, también puede ser un caso de que se dé de competencia indirecta. Entonces, identificar principalmente los competidores directos y en el caso de que existan también los competidores indirectos. Van a ir hablando de los distintos submercados en base a su ejemplo concreto. Acá es muy importante que ustedes no copien, lo que yo no quiero es que copien y peguen la teoría que ya tienen en el material del aula. Lo que ustedes tienen es que desarrollar en base a esa teoría un ejemplo concreto, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Profe, yo tengo una consulta. sí. En el caso del submercado proveedor, yo no encontré específicamente qué empresa le da los insumos al ejemplo que desarrollé yo. Yo hablé más en tema general, qué aspecto había que considerar para elegir esa empresa, pero Bueno, no puede puse un ser, ejemplo concreto. no, está bien, ustedes van a tener en cuenta cuáles son las variables más importantes a tener en cuenta para elegir los proveedores y si eligieron algún proveedor, qué características tienen y por qué lo eligieron en base a, a qué características o a qué variables lo eligieron, si tienen varios proveedores alternativos. Puede ser que en algunos casos no tengan muchos proveedores alternativos, sí o sí van a tener que atenerse a ciertos proveedores y analizar si los proveedores existentes pueden cumplir en cantidad, calidad, en costo, si es conveniente en cuanto a los costos, en calidad, en cantidad, en características propias, esos los puede abastecer de esos bienes, servicios, materiales, insumos, por ejemplo, puede ser envases, puede ser productos químicos, pueden ser colorantes, pueden ser jugos de frutas naturales, etcétera, en función de todos los insumos, materias primas, materiales que utilicen para la fabricación de esa bebida gaseosa. Puede ser que identifiquen cuáles van a ser los proveedores o pueden ser que digan, bueno, no lo tenemos identificado, pero vamos a tener que tener en cuenta estas variables. Punto 2, identificar el tipo de estructura competitiva y sus implicancias respecto a la fijación de precio y a las barreras de entrada y salida. Ustedes en la teoría van a tener que la estructura competitiva, o sea, el ambiente competitivo donde se va a desarrollar este proyecto de inversión, puede tener distintas formas. Desde la competencia perfecta, que sabemos que en la realidad no existe, hasta el monopolio, en este caso no va a ser competencia perfecta ni va a ser monopolio, entonces ustedes van a tener que definir si corresponde a la competencia monopólica o a una estructura de mercado oligopólica y por qué, ¿sí? Y van a tener que ver cuáles son las características que tiene esa estructura de mercado con respecto a la posibilidad de fijar el precio y a la posibilidad de entrar o salir de esa industria o de ese mercado. La competencia monopólica se trata de muchos vendedores que ofrecen un producto aparentemente similar, pero que está diferenciado por algún punto, ya sea por el diseño, por el envase, por la publicidad, por la promoción. A veces las publicidades y las promociones crean una cierta diferenciación de un producto que es básicamente el mismo, pero lo diferencia de otro de la competencia. Y el mercado oligopólico es cuando existen pocos vendedores de un producto homogéneo o diferenciado. Entonces ustedes van a tener que ubicarlo en cuál está, la competencia monopólica o oligopólica y por qué. Bien, ¿vamos bien, chicos? Sí, profe. Entiendo. Bueno, en el punto 3 realiza una definición ampliada del producto dentro de la estrategia comercial. Se tienen en cuenta para formar una estrategia comercial son 4, el precio, el producto, la promoción y la distribución. Entonces, en base a una cierta estrategia de ventas o comercial, ustedes van a tomar una definición específica del producto, o sea, van a definir el producto que ustedes van a ofrecer a través de ese proyecto de inversión, van a definir cuáles son las características de esa bebida gaseosa. Y acá tomamos el concepto ampliado de producto. Este concepto ampliado de producto incluye el producto genérico, que sería una bebida gaseosa, ¿cierto? Como cualquier otra bebida gaseosa. Vamos a tener después el producto agregado, que tiene que ver con la diferenciación que ustedes le imponen a ese producto con respecto a otros similares dentro del mercado y cuáles son las características que lo distinguen o lo diferencian en cuanto a diseño, envase, marca, calidad o algún otro atributo. Y después, en un nivel mucho más amplio, el nivel de fidelización, que bueno, en este caso no estaría
Puede ser o no, en el caso de contar con garantías y respaldos, servicio de postventa, tiempo de entrega, apoyo en la instalación, etc. Básicamente sería definir el producto genérico y el producto agregado, que es el que lo hace diferente o lo diferencia del resto de otros productos similares en el mercado o de otros productos de la competencia. Punto 4. Identifique el tipo de consumidor y la segmentación del mercado más adecuado. Puede ser un consumidor institucional o puede ser un consumidor individual. Aquí el consumidor institucional es el que toma decisiones generalmente muy racionales o basadas en variables técnicas del producto, su calidad, su precio, la oportunidad, o sea, aquel que piensa mucho antes de comprar un producto. Y el consumidor individual, aquel que se deja llevar más por cuestiones emocionales como la moda, la exclusividad, el momento o la oportunidad, etcétera, para consumir un determinado producto. Entonces, identificar si el consumidor final se trata de un consumidor institucional o individual. Y también, ¿cuál es la segmentación más adecuada? O sea, ¿cómo caracterizarían ustedes o en qué segmento caracterizarían al consumidor final de esa bebida gaseosa? Porque si ustedes toman como, por ejemplo, una bebida gaseosa de línea Coca-Cola, no es lo mismo que la segmentación del mercado al que va dirigida con una bebida gaseosa marca Priti o marca Manao o marca más local, digamos. Va dirigido a distintos mercados. Entonces, depende del ejemplo que ustedes desarrollen, van a identificar a qué segmento del mercado va dirigido, ¿sí? El mercado puede segmentarse por nivel de ingreso, por variables psicológicas, por distintos parámetros, ¿sí? Punto 5, clasifique la demanda según sus distintos criterios. Y acá cuando nosotros hablamos recién que uno de la información que proporciona el estudio de mercado tiene que ver con el análisis detallado de la demanda, entonces va a haber un punto específico que hable y analice la demanda de este bien o servicio. Y vamos a ver que la demanda se puede clasificar según distintos criterios. Clasificar según distintos criterios, según su oportunidad, según su necesidad, según su temporalidad, según su destino y su permanencia. En relación a la oportunidad, esa demanda puede ser insatisfecha cuando la producción y oferta no alcanzan a los requerimientos del mercado. Sería un mercado potencial que sería, digamos, la mejor situación para un proyecto de inversión. Un mercado insatisfecho, donde lo que se produzca existe posibilidad de ser vendido. La cantidad que se produzca existe la posibilidad de venderse. O puede ser una demanda satisfecha, y acá tenemos dos casos: la satisfecha saturada, cuando no es posible hacer crecer esa demanda bajo ninguna estrategia o circunstancia, y la demanda satisfecha no saturada, cuando aparentemente está saturada, es decir, ya está abastecida con las cantidades necesarias, pero con alguna estrategia de marketing o algún instrumento de marketing, publicidad, promoción, se puede hacer crecer esa demanda. Entonces ustedes tienen que identificar para esta bebida gaseosa que ustedes van a proponer como ejemplo, si la demanda es insatisfecha, satisfecha, saturada o no saturada. Pero como les decía, yo acá no le pido que me den la definición de qué se entiende por demanda satisfecha, insatisfecha, saturada, no saturada, etc. No quiero las definiciones porque las definiciones ustedes ya la tienen en el apunte. Pero sí que me sepan identificar, decir, bueno, para esta bebida gaseosa que proponemos como ejemplo, la demanda es insatisfecha o la demanda es satisfecha, no saturada, porque a través de ciertos instrumentos de marketing o ciertas estrategias comerciales de publicidad o promoción se puede llegar a incrementar esa demanda, ¿sí? Tengo que clasificar la demanda según sus distintos criterios. Es decir, estos 5 criterios que existen para clasificar la demanda, es decir, corresponde a una demanda satisfecha no saturada, corresponde a una demanda básica o suntuaria. Según su temporalidad, es una demanda continua, una demanda cíclica o estacional. ¿Sí? ¿Se entiende? Solamente mencionar qué tipo de demanda se corresponde con esa bebida gaseosa. Punto 6. Identificar los bienes sustitutos o complementarios que pueden afectar a su demanda. También acá en la teoría ustedes tienen que al estudiar la demanda de un determinado bien o servicio es necesario también analizar
cómo es la evolución de los precios en el mercado de otros bienes a los que llamamos sustitutos o complementarios. Los sustitutos son aquellos que el consumidor puede optar consumir el bien del proyecto o consumir otro bien que satisface una necesidad similar. Es decir, puede optar por uno o por otro. Imagínense que algún bien sustituto en el mercado aumenta de precio, esto va a significar un cambio positivo para la demanda del bien del proyecto. Si un bien sustituto disminuye de precio, esto va a significar algo negativo para la demanda porque sabemos que relativamente el bien sustituto, si baja de precio, ¿no es cierto?, va a ser relativamente más barato, entonces el consumidor puede optar por consumir el bien sustituto, el otro bien que satisface una necesidad similar y no el bien del proyecto. Por eso es tan importante tener en cuenta o saber o analizar cuáles son los bienes sustitutos en el mercado en el cual el consumidor puede optar por consumir ese bien sustituto o el bien del proyecto, que no son necesariamente bebidas gaseosas, son otro tipo de bienes que satisfacen una necesidad similar. Por ejemplo, en el caso de las bebidas gaseosas, las aguas saborizadas o las aguas minerales serían un bien sustituto, ¿sí? Los bienes complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente con ese bien, o sea, con esa bebida gaseosa que ustedes van a identificar en su proyecto de inversión. Tienen que identificar cuáles serán los bienes complementarios que se van a consumir en forma conjunta con la bebida gaseosa. Puede ser un bien o puede ser un servicio también. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en las obras, en los cines, o bueno, ahora ya no está funcionando normalmente, pero en los cines o en las obras de teatro o en algún evento social donde se reúne mucha gente, también es un servicio que se puede llegar a consumir conjuntamente con las bebidas gaseosas, ¿sí? Pensar en aquellos productos o servicios que se pueden consumir, llegar a consumir en forma conjunta y que pueden afectar la demanda. Sabemos que cuando los bienes complementarios, hay una demanda de los bienes complementarios, puede haber un aumento de la demanda del bien del proyecto. Cuando disminuye la demanda de los bienes complementarios, puede haber una disminución también de la demanda de este bien porque se consumen conjuntamente. Profe, en este caso nosotros, por ejemplo, pusimos bebidas alcohólicas. Está mal en complementarios. Complementarios, bebidas alcohólicas, sí, Claro. para hacer tragos, digamos, para hacer Claro, por algunos ejemplo. tragos. Bueno, aclararlo, claro. Por ejemplo, en una barra o en un evento, sí, donde haya tragos, puede ser una bebida complementaria, sí. Pero en tu casa, por ejemplo, también el Fernet, ponerle el Gancia o el vino, por ejemplo, que se mezcla con gaseosa. Bueno, también. sí. Sí, puede ser un producto complementario porque se consumen en forma conjunta. Ahora, si vos podés optar por uno o por otro, entonces ya sería sustituto. Punto 7, perdón. Identifique los factores más importantes que pueden provocar cambios en su oferta. Bueno, decíamos que también el estudio de mercado incluye también información o análisis sobre la oferta de la producción de este bien o de este servicio. Cuando analizamos la oferta, vamos a ver que existen factores que influyen en la oferta, como el precio. Sabemos que, después lo van a ver bien en la explicación de la clase, la relación precio y cantidades ofrecidas es una relación directa, porque a mayor precio los productores o los fabricantes van a tener más incentivos de producir a mayor cantidad. Y a menores precios van a producir menores cantidades. Entonces se dice que la relación entre el precio y la cantidad ofrecida es directa o es positiva. Pero también existen otros factores que influyen en la oferta, en las cantidades producidas de un bien o servicio, como por ejemplo el valor de los insumos, que genera un costo para el productor o para el fabricante, el desarrollo de la tecnología, que puede jugar positivo o negativamente, las variaciones climáticas también pueden jugar positivo o negativamente, el valor de los bienes relacionados o sustitutos. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden llegar a influir en la oferta? Estos. Y también ustedes tienen que la información básica para hacer un mejor estudio de la oferta puede ser la cantidad de productores, es decir, fabricantes que existen de esos bienes, la localización, la capacidad instalada y utilizada, la calidad del precio de los productos, los planes de expansión, los servicios que ofrecen, junto con el producto, los grados de participación en el mercado, canales de distribución, etc. Toda esta información que ustedes pueden analizar con respecto a la oferta, es decir, cuando analizan la oferta, no solamente analizan el productor, el proyecto de inversión en particular, sino
los otros productores en el mercado de ese bien o servicio similar. Entonces, ¿cuáles son? En el punto 7, identificar los factores más importantes que pueden provocar cambios en su oferta. Supónganse que ese bien necesita insumos importados. Entonces, uno de los factores más importantes que puede provocar cambio en la oferta es cuando aumenta el valor de las importaciones o el costo de las importaciones. Entonces, eso puede jugar negativamente en las cantidades ofrecidas, en las cantidades fabricadas y ofrecidas. Es un ejemplo. O sea, ¿qué factor puede provocar cambios en la oferta? Es decir, en los aumentos o disminuciones de las cantidades que los fabricantes están dispuestos a producir. ¿Sí? Punto 8. Seleccionar los canales de comercialización más adecuados según la estrategia de comercialización elegida e identificar los costos de operación asociados. Decíamos también que una de las informaciones que se recaba o se releva dentro del estudio de mercado tiene que ver con los canales de distribución. Entonces ustedes tienen acá un apartado especial que habla sobre los canales de comercialización. Dice, la comercialización es la actividad que permite al productor, al fabricante, hacer llegar un bien o servicio al consumidor, otorgándoles los beneficios de tiempo y lugar. ¿Por qué aparecen los intermediarios? Porque es prácticamente imposible que un fabricante se encargue de poner a disposición esos bienes o servicios que fabrica directamente en los consumidores o usuarios finales. Para eso existen los intermediarios, para facilitar la transferencia entre el fabricante, el productor y los consumidores finales. Estos intermediarios, por su participación, cobran una retribución. Es decir, que cuando más intermediarios haya en el canal de comercialización o en el canal de distribución, mayor va a ser el precio final al que llegue a los consumidores. Pero la ventaja que tienen los canales más largos son aquellos que permiten abarcar porciones mucho más grandes de mercado en términos geográficos, por ejemplo. Y los canales más cortos son los que abarcan poca porción del mercado. Y acá les da ejemplos de los distintos canales de distribución que se pueden implementar teniendo en cuenta si se trata de un producto de consumo masivo, como en el caso de las bebidas gaseosas, un producto de consumo masivo, o los canales de distribución para productos industriales. Para los productos de consumo masivo podemos tener distintas alternativas de canales de distribución. El canal más corto, que es fabricante-consumidor final. Esta es la vía más corta, simple y rápida. Cuando el fabricante vende directamente al consumidor final. Hoy se usa mucho, por ejemplo, en los portales de venta por internet, que el fabricante vende directamente a los consumidores finales. Puede darse esa posibilidad. En general, para los fabricantes no es la alternativa más rentable vender directamente al consumidor final, porque le resulta más rentable vender a pocos compradores, que sean distribuidores o mayoristas o minoristas, a pocos compradores en grandes cantidades y no tener alternativa más rentable vender directamente a los consumidores finales. Para el fabricante no. ¿Por qué? Porque les conviene vender a pocos mayoristas o minoristas en grandes cantidades y no tener que atender, porque le implica pagar sueldo a los vendedores, pagar depósitos, pagar todos los gastos operativos, costos operativos que implica tener un local de venta con el depósito, con el personal de atención, etcétera, con la logística que implica, y les resulta más rentable vender toda la producción directamente a los intermediarios mayoristas o minoristas. Porque los minoristas son aquellos comerciantes que compran la mercadería, se la compran al fabricante y después la revenden a un precio mayor. Y por ejemplo, un supermercado estaría dentro de los minoristas. Y los distribuidores mayoristas son aquellos que compran en grandes cantidades y a la vez no se la venden a los consumidores finales, sino que se lo venden a otros negocios minoristas. Por ejemplo, los grandes distribuidores que le pueden vender a los pequeños supermercados o a los kioscos o almacenes de barrio, que serían los minoristas, y esos se encargan de vendérselos al consumidor final. Entonces, cuando tenemos distribuidores mayoristas, minoristas, consumidores finales, tenemos un canal mucho más largo y cada intermediario va a cobrar una retribución por su participación en ese canal, una ganancia por su participación. Entonces, el precio al consumidor final llega mucho más alto cuando más largo es el canal de comercialización. Y en el caso de que utilicemos agentes de ventas, estos agentes de ventas, la diferencia que tienen con los distribuidores mayoristas es que
no adquieren el producto para revenderlo, sino que solamente son aquellos que ponen en contacto a los compradores y a los vendedores, es decir, a los fabricantes y a los distribuidores mayoristas o minoristas, y que también por su trabajo cobran una comisión. Entonces, ustedes tienen que ver cuál es el canal que van a definir para la venta o para la distribución de esa bebida gaseosa. Puede ser que utilicen productores consumidores finales, puede ser que el fabricante tenga locales de atención al público dentro de la misma fábrica o locales propios o sucursales en otros lugares, y puede ser también que esté complementada con la venta a grandes distribuidores mayoristas o minoristas. Puede ser que implemente en forma conjunta varios canales o uno de los canales. Está muy relacionado con la estrategia comercial, es decir, voy a elegir un canal largo o un canal corto para comercializar o para distribuir los productos que estoy fabricando. Depende de las estrategias de comercialización. Si la estrategia de comercialización es la cobertura del mercado, significa que voy a tratar de abarcar geográficamente muchas más porciones del mercado. Entonces voy a tratar de elegir los canales más largos, aquellos que abarcan, que incluyen a los distribuidores y a los mayoristas y a los minoristas, ¿sí? Los canales más cortos, que son el 1A y el 2A, son los más simples, pero a la vez cubren menos mercado. Los canales más largos, el 1D y el 1C, que incluyen a los agentes y los distribuidores mayoristas, son los que encarecen más el precio final del producto, pero son los que abarcan más porción de mercado. Para un mercado limitado y selecto, normalmente se toma la opción más corta. El producto es limitado, es selecto, tiene una demanda selecta y limitada, es decir, la segmentación del mercado es exclusiva o es selectiva a un grupo de consumidores. Entonces, acá se opta por el canal más corto. Pero si el producto es popular y el mercado es amplio, si puede abarcar varias porciones del mercado, se puede extender geográficamente, por ejemplo, se tomarán las opciones más largas, ya que incluye a los distribuidores mayoristas y los agentes. Si la estrategia comercial es el control sobre el producto, cuanto más intermediarios haya, se perderá más el control sobre el producto. Es decir, cuanto más larga es la cadena de comercialización, el fabricante no sabe en qué condiciones llega ese producto al consumidor final. Pierde el control sobre el producto. Pero cuando el canal es más corto, puede tener mayor control sobre el producto. Entonces, también tiene que ver cuál es la estrategia sobre el producto, si quiere tener un mayor control o no. Y en el caso de los costos, también evaluar cuáles son los costos con respecto al canal de distribución elegido. Como decíamos, aunque para el consumidor final es más barato el canal más corto, es decir, comprar directamente al fabricante, para el productor no lo es tanto. Seleccionar el canal de comercialización de todos los que vimos que le parezca más adecuado según la estrategia de comercialización elegida. Supónganse que ustedes lancen una línea de bebidas gaseosas que sea exclusiva, que a lo mejor sea sin azúcar o para personas diabéticas o para que sea, o sea, el mercado que ustedes van a segmentar o el cual va dirigido esa bebida gaseosa no es amplio, ni es de consumo masivo, ni popular. Entonces, ustedes van a elegir, entonces, la estrategia comercial va a ser a lo mejor elegir el canal más corto y vender directamente a los consumidores finales, o utilizar agentes de ventas que lo pongan en contacto directamente con los negocios minoristas que quieren adquirir ese producto, ¿se entiende? Y después en el punto B vamos a hacer lo mismo, pero van a tomar otro ejemplo, van a tomar un proyecto de inversión que tiene como finalidad la fabricación y la venta de maquinaria agrícola. Acá ya es otro tipo de producto. En este estudio de mercado vamos a incluir los siguientes puntos. Identificar las variables más importantes, analizar en los distintos submercados, el mercado proveedor, el mercado distribuidor, el mercado competidor, el mercado externo en caso de que sea necesario. Puede ser que esta empresa que fabrica y vende maquinaria agrícola requiere de insumos importados, entonces también va a jugar el mercado externo, porque va a tener que tener en cuenta ciertas variables, el tipo de cambio, la cotización del dólar, las políticas cambiarias, etcétera, que restringen o no la importación de ciertos bienes. Por ejemplo, esa sería una de las variables a estudiar en el mercado externo o dentro del mercado proveedor. También puede ser que dentro del mercado proveedor tengan algunas partes que la adquieren
a empresas o fábricas nacionales, algunas partes de esa maquinaria, entonces identificar cuáles son los proveedores más importantes para la fabricación y venta de esa maquinaria agrícola y cuáles son las variables a tener en cuenta para cada uno de esos submercados. También clasificar la demanda según sus distintos criterios y volvemos también acá a la clasificación de la demanda que vimos antes en el otro ejemplo. La demanda se puede clasificar, decíamos, según su oportunidad, su necesidad, su temporalidad, su destino y su permanencia. Bueno, es una demanda insatisfecha, satisfecha, saturada, satisfecha, no saturada. Según la necesidad, satisface una necesidad básica o suntuaria. Según su temporalidad, existe una demanda continua de este tipo de bienes o la demanda es cíclica o estacional. También identificar qué tipo de demanda es. Según su destino, ¿es de bienes finales o bienes intermedios? En este caso, claro, es una demanda de bienes intermedios, es decir, esa maquinaria agrícola se va a vender a aquellas empresas agropecuarias que utilizan este tipo de maquinarias para llevar a cabo la siembra o la cosecha de su producción agrícola. O sea, van a ser tres, identifique los bienes sustitutos o complementarios que pueden afectar su demanda. Decimos aquellos bienes sustitutos, los que estas empresas, en el caso de estas maquinarias, las empresas que llevan a cabo la explotación agropecuaria pueden optar por adquirir estas maquinarias o adquirir otros bienes similares o servicios similares. Puede ser que a lo mejor les convenga, en función del tamaño, por ejemplo, contratar mano de obra y no comprar maquinarias. Complementarios, o sea, ¿qué bienes o servicios se utilizan complementariamente a las maquinarias agrícolas? Un ejemplo típico serían los combustibles o serían los insumos químicos que utilizan estas maquinarias. Los agroquímicos, etcétera, podrían ser bienes complementarios que se utilizan en forma conjunta con este tipo de bienes. Identifique los factores más importantes que pueden provocar cambios en su oferta. Decíamos también, la oferta es la cantidad producida por esos fabricantes, en este caso, qué factores pueden influir en las cantidades producidas de estas maquinarias agrícolas por los fabricantes. Y decíamos que en la oferta influye el precio, influye el valor de los insumos, influye la tecnología, influye el precio de los bienes sustitutos, etc. Bueno, en el punto 5, seleccione los canales de comercialización más adecuados según la estrategia de comercialización elegida, identifique los costos de operación asociados. Lo mismo, elegir cuál es el canal de comercialización más adecuado que este fabricante tiene para vender esas maquinarias agrícolas a los productores agropecuarios. Puede utilizar agentes de venta si quiere un control sobre el producto, o puede utilizar mayoristas. En este caso, vamos a ver los canales de distribución que son aplicables a los bienes intermedios, como en este caso que son las maquinarias, bienes intermedios o productos industriales. Las alternativas que podemos encontrar es el fabricante productor o usuario industrial, o sea, directamente vender al usuario industrial. En este caso el usuario industrial sería esas empresas agropecuarias que van a hacer uso de la maquinaria. Es cuando el productor considera que la venta requiere una atención personal al consumidor. Venta directa entre el fabricante y el usuario industrial, las empresas agropecuarias. O pueden utilizar un distribuidor industrial como intermediario, o pueden utilizar un agente, un distribuidor industrial. Depende si quiere abarcar más mercado o menos mercado, si quiere tener un control del producto mucho mayor. Si quiere tener un control del producto mayor, entonces va a utilizar, deseamos, los canales más cortos. Si quiere abarcar más porciones del mercado, va a utilizar los canales de comercialización más largos. ¿Y cuáles son los costos asociados? Los costos asociados, sabemos que si vende directamente al consumidor final, que es el canal más corto, decíamos que tiene todos los gastos asociados a implementar la venta, que sería contar con personal de ventas, con depósitos, con locales de venta, con todos los gastos operativos que eso le implica. En el caso de que opte por agentes, también tiene la comisión que debe pagar esos intermediarios. Entonces, en función del canal elegido, cuáles son los costos asociados que el fabricante tiene con respecto a ese canal elegido.
En el punto 6, identifique los factores del medio que pueden significar una amenaza o una oportunidad, así como también la existencia de aliados. Al final del estudio de mercados tenemos lo que se llama el análisis del medio. El análisis del medio, que es importante tener en cuenta porque el análisis del medio incluye todas aquellas variables externas a la empresa, que está dada por una serie de factores de tipo económico, sociocultural, tecnológico, político, legal, que pueden afectar el desarrollo o la viabilidad del proyecto de inversión. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, los factores económicos, ¿qué efectos puede llegar a tener la política económica sobre el empleo, los niveles de ingresos, los sectores prioritarios de desarrollo, los incentivos a la producción de determinados bienes, la fijación de precios para determinados productos, las políticas de comercio exterior, etc. O sea, ¿qué factores económicos pueden llegar a afectar la viabilidad de este proyecto de inversión? Lo mismo con los factores socioculturales. ¿Qué cambios culturales en la sociedad, más que nada en el de consumo de bebidas gaseosas? A lo mejor puede haber un cambio cultural en la sociedad que lo lleve a consumir más productos naturales que no tantos productos gaseosos. Entonces esto es un cambio en una variable externa que tiene que ver con cambios culturales en la sociedad que pueden llegar a repercutir negativamente en la demanda del proyecto de inversión. Cambios que se producen en el contorno, en el entorno, en el contexto, que son variables externas, que decimos que puede ser de tipo económico, sociocultural, tecnológico o político-social, pueden jugar en forma favorable o desfavorable a la viabilidad y a la demanda o a la sobrevivencia de ese proyecto de inversión. En el caso de que jueguen de manera favorable, vamos a estar hablando de una oportunidad, es decir, una situación positiva o favorable que el proyecto la puede implementar para su beneficio. O una amenaza, cuando ese cambio en alguno de los factores externos puede provocar un efecto negativo que pueden poner en peligro la viabilidad del proyecto o la quiebra del proyecto. Por ejemplo, un factor económico puede ser la situación recesiva, la inflación, el crecimiento de la competencia, etc. Y los aliados del medio son aquellos agentes económicos distintos a la empresa, en este caso que fabrica y vende las maquinarias agrícolas, que podrían estar interesados en el desarrollo del proyecto debido a las ventajas indirectas que éste tendría para sus actividades. Pueden ser los mercados proveedores, los distribuidores, que verían incrementado sus posibilidades comerciales, y las autoridades municipales. Entonces también podemos identificar si en el medio existe algún agente económico que esté interesado en que este proyecto se lleve a cabo. Entonces, identificar, y eso sería un aliado del medio. Por ejemplo, a lo mejor la comuna o la municipalidad donde se radica esta empresa que fabrica maquinaria agrícola, colabora con algún tipo de incentivo económico porque está interesado en que esa empresa que fabrica y vende maquinarias dé empleo a personal a personas o a ciudadanos de la comuna o de la municipalidad. Luego tiene el conocido verdadero y falso. La ventaja que tienen los verdaderos falsos es que si ustedes leyeron y entendieron y comprendieron el tema como corresponde, van a saber identificar si a lo mejor ustedes leyendo eso tienen alguna duda, vuelven al material de lectura, lo releen y traten de resolver. Siempre que sea falso, traten de justificar. Lo más importante, porque seguramente después, si tenemos la oportunidad de hacer un examen escrito, vamos seguramente a utilizar los verdaderos falsos. Lo más importante es que ustedes sepan identificar si es verdadero o falso, y en el caso de que sea falso, lo más importante es la justificación. Por eso les aconsejo que antes de resolverlo, si tienen alguna duda, vuelvan al material de lectura y traten de analizarlo, pensarlo, comprenderlo mejor y redactar la justificación lo mejor que puedan. ¿Sí? Entonces, en estos 10 enunciados, ustedes tienen que colocar si es verdadero o falso. En caso de que sea falso, justificarlo lo más completo posible en base a lo que estuvieron leyendo del material de esta clase.
Bien, fíjense que en esta clase de estudio de mercado lo que nosotros hicimos es hacerle un resumen de la teoría de los puntos más importantes, cosas que ustedes no tengan que volver a la bibliografía. Si ustedes quieren ampliar estos temas o quieren profundizar, tienen la bibliografía, la referencia de la bibliografía utilizada, que son los 3 libros que nosotros ya les habíamos pasado, y en cada uno de esos libros tiene un capítulo específico que habla sobre el estudio de mercado. Si ustedes quieren profundizar algún tema, pueden volver a la bibliografía y revisar lo que habla de estudio de mercado.